Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Los paraísos artificiales que la humanidad ha creado a veces no parecen tan atractivos. Realmente incluso producen algo de aburrimiento, verdaderamente tedio. ¿Qué es lo que el cielo sugiere a la mayor parte de las mentes? Desde luego algo bastante poco seductor, lo que serían nubes de algodón y figuras de ángeles recordetes que hacen deslizar los dedos por sus arpas, algo que desde luego no parece muy entretenido. En ese sentido tenemos que descubrir que el verdadero paraíso, aquello a lo cual nos invita Jesús aquí en este Evangelio de Juan, es bastante diferente. No nos engañemos, detrás de muchas objeciones intelectuales que el escéptico te plantea a la fe cristiana, por la cual no puede estar convencido ni persuadido de su verdad, hay finalmente algo solamente en el fondo, que le parece un rollo, un aburrimiento. Lo que ocurre es que tiene que darle alguna argumentación intelectual que parezca que le da más sentido a simplemente su rechazo. El 10º capítulo de Juan nos muestra cómo Jesús es ese buen pastor que nos lleva a la verdadera vida, a la vida en abundancia. Un entusiasta de la música de baile, el hip hop, el trance, remezclador, ensayista, hasta guitarrista de metal y fanático de la informática, compositor de bandas sonoras que es Moby, ha unido en él tal cantidad de cosas que uno no sabe qué pensar de él. Militante vegetariano, defensor de los derechos de animales, abstemio, no fuma ni toma drogas, pero sin embargo se declara adicto a la pornografía. Y a todo ello une su cristianismo, que una y otra vez lo muestra sorprendentemente en canciones como esta que vamos a escuchar. ¿Por qué mi corazón se siente tan mal? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Moby se llama en realidad Melville, como el autor del famoso libro de Moby Dick. Le apodaron así en la infancia y su padre murió cuando tenía solamente 2 años en un accidente de coche relacionado con el abuso del alcohol. Su madre era una hippie, trabajadora, pero que fumaba marihuana, pintaba, andaba con músicos y nace el año 69 en el barrio neoyorquino del Harlem, donde está toda la minoría entonces afroamericana e hispana ahora creciente. A los 13 años empieza a tocar la guitarra y forma su propio grupo de punk al estilo de lo que era la New Wave en aquella época, que le llamó Los Comandos Vaticanos. Cuando acaba la escuela secundaria y en el 83 graba su primer disco, que da el significativo nombre de Escuadrón de Ataque para Dios, le llamó a ese su primer álbum. Un nuevo sello que se llamaba Instinct le contrata para actuar en clubs que ahora desaparecidos le dan a conocer bajo el nombre de La Fraternidad. Y el año 91 llega sorprendentemente a las listas de éxito de todo el mundo con una versión primero de la banda sonora de la serie de televisión del ahora fallecido David Lynch, Twin Peaks. Empieza a remezclar estas músicas de estrellas del pop como Michael Jackson, Depeche Mode, Pet Shop Boys y ficha para una multinacional
original en el 95 con un extraño disco que mezcla el trance, el punk, suaves canciones casi acústicas, todo dirigido a la pista de baile, pero con mensajes espirituales como este. El nombre de Jesús aparece con frecuencia en los labios de Moby. Él canta con ese sentido casi del espiritual, del gospel de esta canción. Tiene fama y él habla de ser cristiano, pero hay tal mezcla en él, ¿no?, de verdad y de engaño, que su amor a Cristo resulta extraño. Él dijo en 1999 en una revista que a finales del siglo le entrevistó en Los Ángeles que él no es un cristiano nacido de nuevo en el sentido evangélico, ¿no?, pero que por otro lado vemos que frecuenta también este tipo de iglesias y le gusta ir a cultos en el propio Nueva York y escuchar el mensaje cristiano. En ese sentido es una persona que se ve atraída como por un imán a lo que Jesús mismo profetizó, que muchos serían fascinados por su persona. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? La cuestión es cómo distinguimos la verdadera voz de la que habla Jesús en este capítulo 10 de Juan, del buen pastor, de la voz engañosa, del mentiroso. Sick with your conceit. You are the weakness. You are the sickness that's in my soul. You are the maker. You are concrete and your heart cheats. You are the deceiver. You are not welcome. Tú eres el engañador, cantan los galeses The Alarm, la banda que formó el cristiano llamado Mike Peters y que comenzó siendo teloneros de los irlandeses U2 y del propio Bob Dylan, haciendo canciones verdaderamente cautivadoras, muchas de ellas inspiradas por ese su mensaje espiritual de fe. From the ashes, would you believe it? You raise your ugly head up, you don't shame. Too long you have lain there. Too far, too long, too strong. Oh, I will break your heart. You are the maker. You are concrete and your heart cheats. You are the deceiver. You are not welcome in my house. Mike Peters sufre leucemia desde principios de este siglo, pero continúa todavía discretamente haciendo conciertos acústicos. Muchos de ellos hizo en el Festival Cristiano, incluso de Greenbelt, donde ha interpretado canciones y ha hablado abiertamente también de su fe. Y en este apunta a la falsedad, a la mentira, al engaño, que aquí en el capítulo 10 de Juan nos habla de esos que no son los verdaderos pastores, sino ladrones que vienen a aprovecharse y a abusar, a robar el rebaño. You are concrete and your heart cheats.
Es la manipulación de la que habla aquí también en esta canción Steve Taylor, que se dio a conocer por su honestidad, en el cual como cristiano ha utilizado el rock durante muchos años para expresar la verdad, no solamente de la fe, sino del engaño que muchos hacen en su nombre. Es hijo de un pastor bautista de Colorado, en Denver, y fue un fruto de la educación, digamos, cristiana en Biola, en California, pero se dio a conocer por su sentido crítico, diríamos casi profético. Tell the masses it's a message from God, where the innocent congregate. I manipulate. Taking notebooks, turn with me to the chapter on authority. Do you top the chain of command? Rule your family with an iron hand. El capítulo 10 del Evangelio de Juan nos habla de dos rebaños. El primero es uno que encontramos en un contexto urbano cerrado y el otro es uno más bien abierto, en pleno del campo. Eso explica por qué Jesús utiliza dos imágenes aparentemente difíciles de combinar, como es la del pastor y la puerta. Vemos que tiene plenamente sentido cuando comprendemos las diferencias, ¿no?, entre ambos rebaños. Los falsos pastores que aparecen en el primer rebaño son, sin lugar a dudas, claro, los fariseos, los religiosos judíos que están aprovechando, abusando del pueblo judío y engañándole, ¿no? Y el segundo rebaño, a quien guía como la puerta y lleva esa vida en abundancia y dirige y protege, es a los seguidores de Jesús. Cover of heaven's gate, I manipulate. Jesús se presenta aquí con uno de los grandes yo sois del Evangelio de Juan, en el cual nos dice que Él es la puerta. La puerta, igual que Él es el pan, Él es el agua, la manera en la cual Jesús expresa el carácter divino de sí mismo. Porque para todo judío no había ninguna duda que el pastor era precisamente el Dios que guía y salva a su pueblo. If you question what I'm teaching you, you rebel against the Father too. If he loved him, why did he let him go? Well, I guess I don't really know, but I see it's getting late. La clave de la interpretación de unas historias como esta del Evangelio es siempre el contexto. ¿De qué habla el capítulo anterior, el 9 de Juan? Habla del hombre nacido ciego que nos expresa cómo es malentendido y utilizado por los líderes judíos.
Por lo tanto, hay muchas interpretaciones de las palabras de Jesús que simplemente son especulativas. Ven ese rebaño como el mundo, otros como la iglesia, unos dicen que las ovejas son toda la humanidad, otros que solo los judíos, ¿no? Pero ¿quién es el portero? ¿Quiénes son los ladrones? ¿De qué está hablando Jesús cuando él dice que es la puerta? Es el contexto inmediato en el cual vemos su sentido y significado. Jesús como el buen pastor del Salmo 23 frente a esos falsos pastores que en realidad lo que hacen es abusar y manipular, como en la canción de Steve Taylor. Cuando pensamos en falsos maestros, sectas y movimientos engañosos en la historia del cristianismo, nos encontramos también muchos reflejos de ello en la historia del cine y en las series, pero pocas tienen el rigor, la seriedad verdaderamente para mostrarnos lo que son. Una excepción que yo he encontrado es la película de la cual vamos a hablar hoy, Pasaje al cielo. Una película muy poco conocida canadiense del año 81, que yo la vi por primera vez en el Ateneo de Madrid, en un pase que se hizo precisamente a principios de los años 80, y luego tardó bastante en aparecer en televisión. Tiene el contexto de un libro que habla de un grupo en concreto que llamamos los Moonies, los seguidores de Moon, un coreano que dentro del cristianismo evangélico salió formando esta secta tan característica de los años 70. La música que estamos escuchando no es la propia de la banda sonora original de esta película, sino la que hizo Angelo Badalamenti para una película de Jane Campion, la directora neozelandesa, que trata de un desprogramador, una figura también muy característica luego ya en los años 80, que eran profesionales que intentaban sacar a personas de las sectas por medio de una terapia muy agresiva y que fue considerada ilegal en muchos países. La película se llama Holy Smoke y tiene realmente mucho que ver con el tema, pero más con los dos personajes. La que vamos a hablar es bastante más profunda. Es una película dirigida en el año 81 por un canadiense llamado Ralph Thomas. ¿Qué te pasa, David? ¿Ha vuelto a dejarte Sara? ¿Cómo te trata la señora Stone? Escucha, David, estoy tratando de hablar en serio contigo. Perdona, lo siento, olvidaba que eres un hombre de negocios. Oye, ¿quieres atenderme, por favor? Creo que debes dejar que Sara se vaya, porque solo estás loco por ella cuando se marcha. De lo contrario, ni la mencionas. No, Larry, olvídate de eso, ¿quieres? No quiero olvidarme, trato de aconsejarte. Creo que debes tranquilizarte. ¿Por qué no sales con otra chica? ¿Alguna habrá? Porque no me irás a decir que a ti no se te dan bien las mujeres. ¿Qué hay de aquella que se llama Erika? ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 semanas? No tuve ninguna culpa. Debió ser mi perfil. Vete por ahí. ¿Qué demonios has venido a hacer a California entonces, si no es por eso? Para ver a Carl. Oh. ¿Y además? Sosegarme. Necesitas calma, relajarte un poco. Muy bien, debes ir y descansar mucho. De acuerdo. Claro. Puesto que vas a ver a Carl, dile que le odio. ¿Quieres? Es una broma, sabes que la aprecio. Escucha, voy a decirte algo. Óyeme, ¿quieres? Por favor. Te quiero a ti y a Sara, pero individualmente, porque los dos juntos sois un lío. ¿Me comprendes? Este es el protagonista de la historia, David Cappell, hablando con un amigo de cómo se encuentra en una crisis a causa de la ruptura con su pareja y que le lleva finalmente a California, donde tienen un amigo que le va a poner en contacto con este grupo religioso. La forma en la cual entramos en la psicología particular de la persona que cae bajo el engaño de estos falsos maestros y pastores te muestra esta película que no ha de ser particularmente alguien tarado, sin inteligencia, especialmente débil. Este es un profesor realmente que vemos que es una persona inteligente y que se encuentra simplemente en un momento bajo emocionalmente. Ralph Thomas es un director canadiense, pero nacido en Brasil porque es hijo de pastores misioneros bautistas canadienses que estaban en Brasil entonces.
Él, por lo tanto, tiene la oportunidad de conocer muy bien el medio evangélico al hacer esta película. Pero no es un film que podríamos calificar de cristiano en principio. Es una película que hace comercialmente sobre el fenómeno de las sectas, inspirado en un libro que se acerca a este grupo que tal vez es el más conocido juntamente con los Niños de Dios o la Familia del Amor, que surge del mundo evangélico en los años 70, los llamados Moonies. Este es el momento de su llegada a San Francisco, un lugar donde comienzan muchos de estos movimientos, y el encuentro con su amigo Carl. Señores pasajeros del vuelo número 469 de la compañía TUA con destino a Nueva York, diríjanse para embarcar a la puerta... Perdone, señor, ¿quiere ver este libro? No, gracias. Seguramente le interesará a usted para ampliar sus conocimientos sobre... Carl. Diríjanse a la puerta número 25. Carl nos ha hablado mucho de ti. ¿De veras? Sí. ¿Qué os ha dicho de mí? Todo lo que dijo fue maravilloso. Lo siento, David. No puedo decir una mentira. ¿Qué? ¿Qué? Es el ambiente setentero. En aquel momento, hasta los años 80, era muy habitual en los aeropuertos encontrar Hare Krishnas también, que te ofrecían su literatura a cambio de un donativo. Los Moonies, como veremos, lo que ofrecían eran flores a cambio del donativo. Así no se estropea la moqueta. Lo comprenderás enseguida. ¿David? Hola. Hola. Soy Rudy. Él me ha hablado mucho de ti. Ven, debes de estar hambriento. Ven, vamos. Bueno, ¿qué piensas? ¿De qué? Somos la Comunidad Central de Jóvenes Pioneros, una especie de cooperativa, ¿sabes? Es un concepto nuevo. Aportamos ayuda legal a instituciones como clínicas sanitarias, centros médicos, alimentos gratuitos y hogares para ancianos. ¿No es estupendo? ¿Quién paga? Bueno, hay mucha gente metida en esto. Nuestra aportación es solamente del 1,5%. Todo en 7 años. ¿No es fantástico? ¿Por qué tanto secreto? Quería que lo vieses para que lo creyeras. El libro Moonwaves, que escribió un escritor canadiense judío, Josh Fried, que había sido educado en escuelas protestantes, entra en estas redes, literalmente, que es lo que significa webs, que organiza Moon. Tiene muchos nombres, plataformas en las cuales se introduce por un lado en el mundo político, otro académico, con diferentes caras, intentando contactar con las personas de diferentes maneras. Esto vemos que lleva a este joven profesor también canadiense llegado a California en un bombardeo de amor de estas chicas que encuentra en la casa a las que le lleva su amigo a un campamento, un lugar de retiro que ha sido siempre para muchos gurús y movimientos sectarios la forma de atracción y de cautivar a sus seguidores, separándolos de su vida normal y rutinaria, por lo menos durante un fin de semana. David, lo siento de veras. Tengo que hacer compañía a alguien en el campamento. Su madre murió y no puedo negarme. Un momento. ¿Por qué no vienes conmigo? Sí, David, sí, ¿por qué David. no? Sería divertido. ¿Te gustará? Vamos, David, ¿por qué Solo el fin no? de semana. ¿De acuerdo? Claro. Pues en marcha. David, ¿ya has visto la gran Ven ciudad? con nosotros. Se divertirá. De acuerdo. ¡Estupendo! En este tipo de cultos o sectas evangélicas reconocemos los coros, los cánticos como los mismos que nosotros cantamos, todo acompañado de un entusiasmo y una euforia realmente contagiosa. En su llegada en los años 70 de la iglesia de Moon, vemos que apela a los jóvenes. Muchas de estas sectas y movimientos de esa época, por eso se les dio el calificativo de juveniles. ¡Otra vez! ¡Vamos, Jenny! ¡Todo lo rápido que podáis!
Vamos a conocernos unos a otros primero. Demos una vuelta al círculo y cada uno contará un poco sobre sí mismo. Yo me llamo Ruth y soy una maestra de topeta. Llevo 5 años con la familia y han sido los 5 años más maravillosos de toda mi vida. Bueno, ¿alguien quiere continuar? Greg. De acuerdo. Vamos allá. Yo he nacido en New Hampshire y soy analista financiero. Antes de venir aquí, hace 5 semanas, mi única ambición en la vida era hacer dinero. Me licencié en Harvard y me fui a Wall Street. Y me parece que gané mi primer millón cuando tenía 29 o 30 años. Y seguramente habría ganado más, pero... un día descubrí que mi empresa quería que... querían que yo engañara a mi mejor amigo acerca de las finanzas de una compañía a la que tratábamos de liberar de unos fondos que él manejaba. Él podía haberlo comprobado, pero no lo hizo. Me figuro que él confiaba en mí, supongo. Las conversaciones en ese campamento y retiro en círculo hacen salir la intimidad y el conflicto que vive cada uno personalmente, como este profesor que se ve bombardeado del cariño, el afecto, el ambiente entusiasta de estos jóvenes y poco a poco va cambiando su actitud de ser alguien con sospechas y reticencias al principio para verse finalmente totalmente seducido por el grupo. Las fuerzas siempre han sido estos contactos personales. La Iglesia de la Unificación o Asociación del Espíritu Santo para la Unificación o muchos de los nombres que tiene como federaciones de familias de la mujer, para la victoria sobre el comunismo, vemos, se le llama también lucha de la libertad, búsqueda de valores absolutos. El catálogo y listado que tiene nombre Moon, vemos que es inmenso. Él proviene de un medio evangélico, Samhae Moon, en Corea del Sur, claro, y vemos que lo que ha formado es una extraña combinación, ¿no?, de la enseñanza bíblica que se da en iglesias evangélicas con su propia comprensión bastante enfermiza en un libro que se conoce como El Principio Divino. En este libro encuentran supuestamente la clave para entender la enseñanza bíblica a sus seguidores, pero la verdadera atracción es la cuestión familiar. Todos los Moonies le llaman a Moon y a su esposa papá y mamá. Son el padre y la madre. Crean como una familia artificial que une a estas personas que en este mundo moderno se sienten tan solas y aisladas. Como en el caso de los Niños de Dios o la familia del amor, otro de las conocidas estas evangélicas, es este concepto de familia la principal atracción. ¡Galileo! ¡Deberías estar en la cárcel! Decían que Colón estaba loco. Estaba como una cabra. Decían que Orville Wright estaba loco. Incluso su madre pensaba que estaba chiflado. Tienes un cerebro de pájaro, Orv, muchacho. Pero hoy el hombre ha pisado la luna. Entonces, ¿qué razón hay para construir un mundo ideal tan loco? Porque sí, y nada más. Eso es cierto. ¡Fijaos! Aquí, en la Ciudad de la Libertad, estamos tratando de construir una comunidad no solo de sentimientos, sino también de ideales. Pero eso requiere disciplina ante todo. La misma clase de disciplina que necesita un músico. Primero tiene que aprender a tocar las escalas. Do, 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 do. David, esto es muy interesante, es la parte de la que te habla. Pero así se desarrolla la verdadera libertad. Estad seguro. Como pueden escuchar, las gracias van unidas a las enseñanzas de la secta de una forma tan confusa que uno no sabe realmente lo que te están diciendo en medio de tanta gracia. Es siempre esa apelación emocional, sentimental, ¿no?, que muy bien analiza esta película Pasaje al Cielo. Moon logra, digamos, finalmente establecerse incluso en Latinoamérica. Tuvo una presencia importante en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, donde llegaron a tener conflictos como en muchos lugares.
Para ellos es muy importante en su doctrina y enseñanza las dualidades de la Biblia. Igual que hay hombre y mujer, que está Dios y el hombre, todo empieza siempre a hacer una serie de distinciones que hacen también del matrimonio algo muy particular. La imagen más popular de los Mooney son estos matrimonios masivos, que a lo mejor han visto fotos en estadios en que se reúnen multitudes de parejas para celebrar una boda conjuntamente. Se convierte como uno de los actos principalmente publicitarios también que tiene la secta Moon. Es difícil tomar a alguien de la mano si el otro ya tiene ocupada la suya. A nosotros solo nos interesan nuestros propios asuntos. Pues somos autosuficientes, negativos. No escuchamos a nadie. Todo nos lo debemos a nosotros mismos. Hablo con objetividad. Pero hemos sido tan bien adiestrados que ya no creemos en nada. Nos rebajamos a nosotros mismos. No creemos. Crecemos. Crecer es posible solo a través de una conciencia de base común. Dios habla a través de nuestra conciencia. Nuestra relación de amistad con Dios debe ser como la de un niño con su padre. Confucio dijo, la sinceridad es el camino del cielo. Ya sé lo que es esto, una clase de religión. La mitad de la lección del Dr. Dreyer esta mañana se refería a Dios. Esperaba que el sagrado fantasma hiciera su aparición. Solo una parte. Analizamos todas las disciplinas, ciencia, religión, historia, filosofía, ¿Cuál es la etcétera. historia del sexo aquí? Tratamos de inculcar el respeto hacia la mujer. Y así disfrutar más de ella. Creo que ese problema ya lo tenía resuelto al cumplir los 6 años. Sí, quizá. En este proceso de acercamiento al grupo, el profesor canadiense observa que cuando intenta responder físicamente, ¿no?, a las muestras de cariño que una de las chicas le muestra, se ve una reacción claramente de repulsión por todo lo que pueda implicar algo sexual. Empieza a ver otra cara detrás de todo ello. Moon fue criado en la iglesia presbiteriana, aparentemente excomulgado también de ella por ideas extrañas, pero tiene de adolescente una visión en la cual Jesús le muestra que tiene una tarea también que ejercer por medio de su predicación. La realidad es que va a encontrarse conflicto, claro, con muchas de las iglesias, en primer lugar por sus ideas. El principio dual, que él ve la expresión de la vida, habla por un lado de la causalidad, que sería masculina, y lo que es resultante, que es lo femenino. El propósito, por lo tanto, de la creación, cree Moon, es experimentar ese amor que ve claro en Adán y Eva, pero que al pecar por el acto sexual, vemos que fracasan en cumplir el propósito de Dios, según su propia idea. Entonces los esfuerzos que hace a continuación Dios son para restaurar a la humanidad por medio de la intervención de un Mesías. Y aunque Jesús es capaz, por lo tanto, de crear esas condiciones necesarias para la salvación, porque no se casa y, digamos, se resiste a la tentación sexual, no logra completar ese plan divino. Y ahí es donde surge Moon y la Iglesia de la Unificación, ya que ellos intentan implantar ese corazón de amor de Dios a sus seguidores al casar y hacer crecer esa familia ideal por todo el mundo. Llama a seguir su ejemplo en ese proceso de restauración, en el cual, por lo tanto, el matrimonio tiene un papel fundamental. Jesús no fue obligado a ir a la muerte. Fracasó porque la gente de su tiempo no quiso escucharle. Dios le eligió como el campeón de su época. Al igual que eligió a Buda, a Confucio y a Mahoma. Hoy Jesús sería un loco y en cualquier lugar le matarían. ¿Y por qué? ¿Cuál era su mensaje? Es tan sencillo. Ama al prójimo como a ti mismo.
A finales de los 50, la Iglesia se extiende por todo Occidente con la apariencia de una denominación cristiana y protestante. Es así incluso recibida por los propios bautistas en casos como el de Estados Unidos, porque también tienen desde ese momento un marcado mensaje anticomunista. Debido al conflicto que se había dado en Corea, consideraban que era la fuente de todos los males el comunismo, lo que encontró eco claro en los conservadores estadounidenses de hoy y de todos los tiempos, ¿no?, que han visto siempre en ese el enemigo. En los 70 es cuando se empieza a identificar claramente como una secta por medio de padres que protestan por la manera en la cual han sido sus hijos abducidos. Surgen entonces los conflictos que tiene, por un lado, por la intervención de desprogramadores, como la figura de esta película cuya banda sonora estamos escuchando, Harvey Keitel, representa a estos personajes que unían, digamos, la psicología, la persuasión, para intentar desprogramar a los que creían que habían sido lavados su cerebro. Ese concepto también es de esa época. En los 50, algunos prisioneros de la guerra de Corea, americanos, cuando vuelven a su país, ven que están hablando bien del comunismo, y entonces esto les deja absolutamente perplejos y creen que se les ha lavado el cerebro. Y surge el concepto, por lo tanto, de desprogramación como un proceso en el cual librarse de esa influencia que habían tenido. Esto que comienza en la política se extiende también a la religión. Lo que ocurre es que era una actividad ilegal. ¿Por qué? Porque secuestraban, digamos, a personas que eran adultas para llevarlas a un lugar aislado y someterlas a este proceso contra su voluntad. No era algo voluntario, era algo que recibían por parte de la presión familiar. Los años 80 también trajeron los problemas fiscales que tienen muchas organizaciones, y Moon tuvo serias dificultades tanto en su país como en Estados Unidos entonces, pero continúa activo hasta el día de hoy su movimiento. La película muestra muy bien cómo en un determinado momento, bajo ciertas condiciones y circunstancias, la persona se abre. De repente se muestra tal y como es, como hace este joven profesor que hasta ahora ha permanecido bastante reservado ante esta explosión y bombardeo de amor que le rodea, pero en esa noche, en medio de ese círculo en torno a la fogata, finalmente revela lo que es sus traumas desde su más temprana infancia. Cuando murió mi abuelo, la familia se deshizo. Acabó para siempre. El sentimiento de unión que todos teníamos cuando él vivía nunca más volvió a existir. Incluso hasta en mis relaciones más íntimas con las mujeres. Ayer, cuando Nicole y Bonnie hablaron, pensé, yo no soy como ninguno de esos chicos. A la cama y fuera. Hasta ahora he estado siempre a la defensiva. Y me doy cuenta. Bueno, necesitaba decirlo. Con el Sublime Gracia escuchamos todos los cánticos e himnos conocidos de la tradición evangélica, que es lo que te confunde de muchas de estas sectas, tanto de los Niños de Dios como de los Moonies. La familia suya se convirtió al cristianismo muy tempranamente, aunque estaban en el norte de Corea, en lo que era una zona comunista. Murió en el 2012 el propio Moon, pero su hijastra había publicado un libro desvelando mucho de las cosas ocultas de la organización, que causó bastante descrédito.
Pero claro, su doctrina suena a veces que parece conocida, y desde luego lo que es el énfasis moral y ético de este tipo de organizaciones parecen tener un claro aire conservador. Él enseña los valores familiares, el matrimonio heterosexual, muestra además un marcado, como hemos dicho, anticomunismo, lo que hace que en Estados Unidos sea muy bien recibido al principio y que sea aceptado incluso por presidentes con los que ha sido fotografiado muchas veces. Nixon, Bush padre e hijo, el propio Gorbachev aparece en fotos recibiendo a Moon mismo. Este es el momento en que llama desde una cabina de teléfonos en aquel entonces para contactar con el amigo del principio y mostrarle su intención de quedarse allí en California. Gracias. David, ¿qué hay de nuevo? ¿Has prolongado tus vacaciones? No. Escucha, me vuelvo directamente a casa. ¿Cómo se llama ella? Es más importante que eso, Larry. Es lo más grande que me haya sucedido. ¿Sí? ¿Cómo qué? No puedo describírtelo, de verdad. De veras. Tendrías que experimentarlo para comprenderme. Voy a quedarme aquí durante un tiempo. David, ¿cuánto tiempo vas a tardar? No estoy seguro. Mira, tengo que irme ahora. Ya te telefonearé. David, ¿has hablado a tus padres de esto? Están en Florida y he perdido el número de teléfono. ¿Podrías tú...? No, yo les llamaré cuando vuelvan. Tengo que colgar. Adiós. Espera un momento. David, vas a ser un magnífico hijo celestial. Es la desconexión familiar habitual de las sectas en esta llamada en la cual está, digamos, vigilado, apoyado, según creen ellos, por la chica que se convierte en la figura que le guía y dirige. La secta está todavía activa. Yo vivo en el centro de Madrid y encuentro regularmente carteles del centro en el cual todavía siguen actividades, pero siempre muy encubiertos. Hablan del valor de la familia, de cosas que puedan apelar, digamos, a un público general, con el elemento religioso siempre algo escondido. La imagen característica de ellos era siempre ofrecer las flores en la calle, como hace aquí por primera vez el personaje cuando van con la furgoneta a San Francisco. Usted perdone, ¿me compra unas flores? Están recién cortadas. No, gracias. Para su esposa o su amiguita. Es para una buena causa. Somos un grupo cristiano que recoge dinero para un centro de rehabilitación de drogados. Está bien. ¿Cuánto? $2 una, 12 la docena. Deme una docena. Gracias, señor. Que pase un buen día. ¿Tenemos algo que ver nosotros con un centro antidroga? Todavía no. ¿Le has mentido a ese hombre, Patrick? He conseguido $12 para el padre. Pero eso es mentir. David, es dinero de Satanás lo que estamos recogiendo. Sí. Y puesto que Satanás engaña para conseguirlo, nuestra misión es quitárselo. Tenemos que hacerlo. Pero, Patrick... David, olvídate de tus viejos conceptos. Supón que un hombre va a morir en un incendio. ¿No harías cualquier cosa por salvarle? ¿Incluso mentir? Claro. Se está muriendo. Espiritualmente está muerto. Y nos ha comprado un pasaje para el cielo. Tremendo el diálogo que tienen en esta salida en la calle, en que hacen referencia al título de la película, Pasaje al cielo, y reconocerán incluso la voz del doblador de Woody Allen, ya que es una película distribuida ampliamente de forma general, no de medio cristiano. Vemos cómo se utiliza el engaño, siempre la pretensión es incluso aquí de rehabilitación, aunque no tienen siquiera centro, pero piden dinero para ello. Todo lo característico siempre de lo engañoso, de lo escondido y oculto, supuestamente para un bien espiritual. Por lo tanto, la única puerta para la verdadera vida es la que es Jesucristo mismo. Él nos dice que todos los que no entran por esa puerta son salteadores, son ladrones, personas que vienen a robar tu alma.
Sobre la puerta también habla esta canción de los Beatles que apareció en su disco Let It Be del año 70, en la cual vemos el largo camino que te lleva finalmente a intentar encontrar una puerta que muchos, como es el caso de tantos jóvenes entonces como ahora, no llegaron a encontrar, más que falsas y equivocadas. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Paul McCartney, Maca, escribió esta canción que le hizo sus arreglos Phil Spector y que él aborreció esas cuerdas y aspectos orquestales y luego hizo su propia grabación sobria en el piano como hubiera querido. Pero ¿de qué habla este camino y esta puerta? En una entrevista el año 94 dijo McCartney que era una canción triste porque hablaba también de lo que había descubierto yendo a terapia con el psiquiatra. Su biógrafo más importante, Barry Miles, dice en los años 90 que esa puerta a la que hace referencia es lo que no ha conseguido, aquello que todavía no obtiene y que quiere alcanzar y que en ese camino intenta llegar hacia ello. Many ways I've tried and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your La puerta que lleva a la verdadera vida es la que Jesucristo encarna él mismo, con ese gran yo soy que se revela en este 10º capítulo del Evangelio de Juan. Una puerta en la cual vemos que no solamente nos guía en el verdadero camino, sino que nos hace entrar en él, nos protege y nos guarda y nos lleva al verdadero paraíso, a nuestro hogar celestial. standing here a long, long time ago. Don't keep me waiting here. Lead me to Quien sí entró por la puerta de la vida, que es Cristo Jesús, es Chuck Girard, que llegó a aquella capilla Calvario de Chuck Smith a finales de los 60 con la Revolución por Jesús y compuso las canciones del grupo que se llamó Canción de Amor, incluida esta que se llama La Declaración de Stones. And now the time has come to know you. Redeeming usage of my days. The shadow has been put aside. The raging voice has finally died.
time is Chuck Girard escribió esta canción para su esposa Karen, que tuvo serios problemas con el alcohol y cuando finalmente se liberó de esa adicción, encontró que por medio de esa puerta que es Cristo entraba una nueva vida, una vida abundante, la que solamente el buen pastor nos puede dar. Another voice, another word, a peaceful sound I've never heard, a warm enfolding fills my soul and lets me know you are here now. Come now into the fold. ¿Qué es esa vida abundante que promete Cristo Jesús a todo aquel que viene a Él y entra por esa puerta? Es una vida que no es necesariamente larga, no es libre de enfermedad o de tristeza en la cual todo nos ha de parecer falsamente hermoso. Es la vida del contentamiento del que sabe que tiene en Dios todo lo que necesita, que Él suplirá de acuerdo a nuestras faltas en Cristo Jesús. Son las palabras de este 10º capítulo del Evangelio de Juan, citadas aquí en la canción de Chuck Girard, en el recitado que tiene en medio de este tema llamado The Stones. Si Jesús es la puerta, y nuestra invitación, como la de Él, es a entrar por Él, a conocerle, a encontrar en Él la única senda y camino que nos lleva a la verdadera vida. En este camino de la vida reflexionamos a la luz también de sus palabras en esta buena noticia que nos trae Juan. Pueden escuchar también los otros programas que hemos hecho sobre los 3 evangelios, la buena noticia según Mateo, Marcos y Lucas, pero incluso también sobre esos 2/3 de este libro que es la Biblia, que llamamos el Antiguo Testamento. Todo ello en nuestra ruta por los 66 libros que lo componen. On Route 66. Una vez emitidos dentro de la programación de Dynamis Radio, son subidos como podcast a plataformas donde pueden escucharse en cualquier momento. Con especial buen sonido están en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud, donde pueden oírlos particularmente bien, pero los encontrarán también en otras muchas plataformas junto a tantos podcasts. Están con el nombre del Pulso de la Vida, el espacio donde se emite también este programa dentro de iVoox, junto a tantos podcasts en español, en Spotify, junto a la música también que pueden oír en el programa, así como también, si es un usuario de Apple, lo encontrará en iTunes y en TuneIn. Incluso en YouTube están también subidos ahora nuestros programas. That California trip. Daniel Panduro ha mezclado técnicamente las músicas con las canciones y mi voz en este viaje y recorrido. Mi nombre es José de Segovia. Esperamos que continúen este viaje con nosotros. Les mandamos desde aquí saludos, besos y abrazos hasta nuestra próxima parada.